Hice las maletas para toda la vida y desaparecí sin dejar rastros después de que mi hijo me dio una bofetada en la cara delante de 300 invitados en su boda. Mi propia familia se puso de su lado. 8 años después, volví como la principal inversionista de un evento exclusivo para millonarios y encontré a un guardia de seguridad mirándome fijamente. «Disculpe, la señora me parece familiar», comenzó a decir. Cuando nuestros ojos se encontraron, supe que mi pasado y mi presente estaban a punto de colisionar de la forma más dolorosa posible. Mi nombre es Amalia. Tengo 63 años y esta es la historia de cómo una única noche destruyó todo lo que había construido en 35 años y cómo el silencio se convirtió en mi venganza más poderosa. Pero para entender por qué desaparecí, necesitas saber quién era yo antes de convertirme en un fantasma. Necesitas conocer a la mujer que sacrificó todo por un hijo que terminó escupiendo en su amor. Y necesitas saber el secreto que guardé por décadas, el mismo secreto que cambiaría todo aquella noche de humillación. Todo comenzó 35 años atrás, cuando sostuve a Octavio por primera vez en mis brazos. El padre de él nos abandonó cuando tenía apenas 2 años, dejándome sola con un bebé y sin un centavo en el bolsillo. Ah, eso era lo que todos creían, pues nadie sabía que 6 meses después del abandono, mi madre murió y me dejó una herencia de casi 2 millones de pesos en inmuebles y cuentas bancarias. Nadie jamás supo que aquello existía. Mientras mis vecinos me veían salir toda la madrugada para limpiar casas de familia, mientras mis manos se ponían ásperas planchando ropas que no eran mías, mientras yo servía cafés en un restaurante de 5ª categoría, ganando propinas de 20 pesos, yo tenía dinero suficiente para vivir como reina por el resto de la vida. Pero elegí no tocarlo. Elegí que mi hijo creciera viendo el sudor en mi frente, las ojeras en mis ojos, el sacrificio real de una madre luchadora. Pensé que así aprendería valores. Pensé que de esa forma jamás despreciaría a Ironadille por su condición financiera. Pensé que el esfuerzo grabaría en su alma la diferencia entre tener y ser. ¡Qué estúpida fui! Octavio creció siendo un buen niño. Estudiaba con dedicación, me ayudaba en casa, me abrazaba todas las noches agradeciendo por todo. Conseguí becas de estudio para él, presentándome como madre soltera de bajos ingresos. Lo vi graduarse con honores en administración de empresas. Lo vi conseguir su primer empleo en una importadora. Cada conquista de él era mi victoria silenciosa. Cada sonrisa de él valía más que los 2 millones que yo guardaba en secreto. «Un día voy a darte una casa grande, mamá», me decía, abrazándome. «Nunca más vas a limpiar el piso de otros, te lo prometo». Yo sonreía, guardando mi secreto. Ya tenía 3 inmuebles a mi nombre que él jamás conocería, pero no importaba. Lo importante era su corazón, la gratitud, el amor. O eso era lo que yo pensaba. Todo se derrumbó cuando Patricia Reyes apareció en su vida. Ella entró como un huracán elegante, cabello liso que parecía seda, uñas perfectas color perla, ropas de marca que gritaban dinero en silencio. Venía de una familia tradicional, de esas con apellidos que abren puertas automáticamente. El padre de ella gerenciaba inversiones millonarias. La madre, Esmeralda Morales, organizaba eventos benéficos, donde la entrada costaba 10,000 pesos por persona. La primera vez que Octavio me la presentó, yo estaba con mi mejor conjunto, un vestido beige que había comprado en una tienda de segunda mano, limpio y planchado con esmero. Patricia llegó con un vestido color marfil, que probablemente costaba más que mi salario de 6 meses. O eso era lo que ella pensaba. «Hola, señora», me dijo, extendiendo apenas las puntas de los dedos, como si mi pobreza fuera contagiosa. Octavio me habló tanto sobre la señora. La sonrisa de ella no llegaba a los ojos. Los ojos de ella me medían, me pesaban, me descartaban en segundos. Yo apreté la mano de ella con firmeza, mirándola directamente. «Qué bueno conocerte, Patricia. Espero que cuides bien de mi hijo». Ella soltó una risa breve y cristalina. «Ah, no se preocupe. En mi familia nosotros sabemos cuidar de lo que es nuestro. De lo que es nuestro».
como si Octavio fuera una adquisición, como si yo fuera un estorbo del pasado que necesitaba ser tolerado. Yo debía haber visto las señales rojas parpadeando frente a mí. Yo debía haber protegido a mi hijo de aquella mujer. Pero estaba tan feliz de verlo enamorado que ignoré mi instinto. Los meses siguientes fueron una transformación dolorosa. Octavio comenzó a cambiar. Frecuentaba clubes exclusivos, cenas en restaurantes donde el plato más simple costaba 200 pesos. Fiestas en mansiones con jardines iluminados por lámparas que parecían luciérnagas de cristal. Cada vez que yo llamaba, él estaba ocupado. Cada vez que yo lo visitaba, él estaba saliendo para algún compromiso social. Y cuando finalmente lo veía, había algo nuevo en su mirada, una incomodidad, una vergüenza que él no se atrevía a nombrar, pero que yo podía leer perfectamente. Él se avergonzaba de mí, de mis ropas simples, de mis manos de trabajadora, de mi apartamento modesto en un barrio donde las personas colgaban ropas en los tendederos de los balcones. Un día él me dijo que Patricia y él se iban a casar. Me abrazó, pero el abrazo era diferente, más breve, menos cálido. Estarás en la primera fila, mamá. Es tu día también. Mentira, no era mi día, ni siquiera era mi hijo ya. El casamiento fue planeado durante 6 meses. Esmeralda y Patricia controlaban cada detalle como generales preparando una batalla. Yo no fui invitada a ninguna reunión. Cuando yo preguntaba, Octavio decía que estaba todo bajo control, que yo solo necesitaba comparecer el día marcado. Yo obedecí, porque aún confiaba en él. Compré un vestido color crema en una boutique modesta, nada llamativo, algo digno para la madre del novio. Lo guardé en mi armario por semanas, planchándolo, imaginando aquel momento especial. 3 semanas antes del casamiento, Esmeralda me llamó. Su voz era melosa. Amalia querida, necesito discutir un asunto delicado con usted. Diga, Esmeralda. Estoy aquí para ayudar en lo que necesite. Verá, el casamiento será muy exclusivo. 300 invitados de un cierto nivel social, personas importantes. ¿Usted entiende lo que quiero decir? No era una pregunta, era una advertencia. Entiendo. Octavio me dijo que sería una celebración grande. Hubo un silencio incómodo. Luego, la voz de ella se puso más fría. Lo que estoy tratando de decir, Amalia, es que tal vez sería mejor si usted se mantuviera discreta durante el evento, ¿sabe? Para evitar situaciones incómodas. Las personas de nuestro círculo pueden ser muy observadoras. Tragué saliva. ¿Discreta cómo, Esmeralda? Bueno, tal vez la señora podría sentarse en la parte de atrás durante la ceremonia. Y en la recepción hay una mesa al lado de la cocina que sería perfecta para la señora, lejos de los invitados principales. Menos presión para la señora, ¿entiende? Yo entendí perfectamente. Ellos me estaban escondiendo. Me estaban transformando en la vergüenza que debería ser ocultada en las sombras. Estaré donde mi hijo necesite de mí, respondí con voz firme y colgué. Aquella noche no dormí. Por primera vez en 35 años dudé de todo. Dudé de mi sacrificio. Dudé de mis decisiones. Dudé del amor que yo creía haber sembrado en el corazón de mi hijo, pero jamás imaginé lo que estaba por venir. La noche anterior al casamiento no conseguí dormir. Me senté en mi pequeño apartamento, mirando aquel vestido color crema colgado en la puerta del armario. Y por primera vez en décadas, sentí que todo había sido en vano. 35 años limpiando, planchando, sudando, sonriendo a través del cansancio. ¿Y para qué? ¿Para que mi propio hijo permitiera que me escondieran como un trapo sucio? Pensé en cancelar, pensé en no ir. Pero una parte de mí, aquella parte tonta que aún creía en milagros, pensó que tal vez Octavio reaccionaría, que tal vez, al verme allí, él se acordaría de quién lo crió, de quién sacrificó todo por él. Fui ingenua hasta el último momento. En la mañana del casamiento, me levanté a las 5 de la mañana. Tomé un baño demorado, peiné mi cabello en un moño simple pero elegante. Hice un maquillaje leve, apenas un poco de color en los labios y en las mejillas. Quería parecer bien,
sin parecer que estaba compitiendo con nadie. Me vestí el vestido color crema, zapatos nude de tacón bajo que había lustrado hasta que brillaran, y un pequeño collar de perlas que había sido de mi madre. Las mismas perlas que valían 8,000 pesos, pero que todos asumirían ser bisutería. Me miré en el espejo y vi a una mujer digna, una mujer que había trabajado duro toda la vida, una mujer que merecía respeto. Tomé un taxi hasta el local de la ceremonia. Era una hacienda exclusiva en los alrededores de la capital, uno de esos lugares que alquilan apenas para eventos de alta sociedad. La entrada estaba decorada con arcos de flores blancas y color champán. Había un ejército de funcionarios vestidos de negro, acomodando sillas, probando micrófonos, colocando arreglos de mesa que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Cuando llegué, una coordinadora con tablet en la mano me interceptó inmediatamente. Usaba un traje sastre gris perla y una sonrisa profesional congelada. La señora debe ser la madre del novio, dijo chequeando la lista. Amalia, ¿correcto? Sí, soy yo. Perfecto, venga conmigo, por favor. Voy a llevarla a su lugar. Ella me guió por un camino lateral, alejándome de la entrada principal, donde los invitados comenzaban a llegar en carros de lujo. Pasamos por mesas decoradas con manteles color marfil y arreglos florales espectaculares. Pasamos por el área VIP, donde había sillas doradas con almohadones de terciopelo, y continuamos caminando hasta llegar a una zona próxima a la cocina. Había una mesa pequeña, casi escondida detrás de algunas plantas decorativas, 2 sillas plegables, un mantel blanco común y simple. Ni flores, ni velas, nada. Aquí la señora estará cómoda, dijo la coordinadora sin mirarme a los ojos. Menos ruido, menos gente. Pensamos que preferiría algo más tranquilo. Me quedé mirando aquella mesa olvidada y sentí algo quebrarse dentro de mí, pero no dije nada. Asentí, me senté y esperé. Los invitados comenzaron a llegar. Mujeres con vestidos de marca, joyas que brillaban bajo el sol, sombreros elegantes, hombres con trajes que costaban fácilmente 5,000 pesos, relojes suizos en sus muñecas, zapatos de cuero italiano. Todos reían, se abrazaban, se saludaban con aquellos besos en el aire que las personas ricas dan sin tocarse. Desde mi mesa escondida, yo observaba. Nadie me saludó, nadie siquiera me miró. Yo era invisible, un fantasma en el casamiento de mi propio hijo. La ceremonia comenzó con música de violines en vivo. Patricia apareció como una visión de blanco. Su vestido tenía una cola de 3 metros y estaba cubierto de cristales que capturaban cada rayo de luz. Caminó del brazo con su padre, un hombre robusto, de cabellos grises y expresión severa. Esmeralda, la madre de ella, lloraba delicadamente con un pañuelo de seda sentada en la primera fila bajo una sombrilla color champagne. Y entonces vi a Octavio, mi hijo, mi bebé, parado frente al altar con un smoking impecable color negro, el cabello perfectamente peinado, una sonrisa nerviosa en el rostro. Estaba tan hermoso, tan diferente del niño que solía abrazarme por las noches cuando tenía pesadillas. Busqué su mirada. Yo quería que él me viera. Quería aquel momento de conexión, aquel reconocimiento silencioso de que yo estaba allí, de que todo aquello era posible gracias a mis sacrificios. Pero Octavio nunca se volteó hacia donde yo estaba. Sus ojos permanecieron fijos en Patricia mientras ella caminaba en su dirección, como si yo no existiera, como si yo nunca hubiera existido. La ceremonia fue perfecta. Votos escritos por algún poeta contratado, anillos de oro blanco con diamantes, un beso cinematográfico mientras los invitados aplaudían. Todo era lindo, todo era falso. Después de la ceremonia, todos se dirigieron al área de recepción. Había una carpa enorme decorada como un palacio de cuento de hadas. Lámparas de cristal colgaban del techo. Las mesas estaban cubiertas con manteles color marfil y vajilla de porcelana fina. Cada lugar tenía 3 copas diferentes, 3 cubiertos de cada lado del plato.
En el centro había torres de flores blancas y color durazno de casi 1 metro de altura. Me senté en mi mesa escondida. Un mesero joven se acercó y me sirvió agua. Nada de vino, nada de champán, solo agua en un vaso común. Con permiso, dije. ¿Podría traerme una copa de vino, por favor? Él miró nervioso hacia la cocina. Voy a verificar con mi supervisor, señora. Él nunca más volvió. La fiesta comenzó con discursos. El padre de Patricia habló sobre el futuro brillante de la pareja. Esmeralda lloró nuevamente mientras hablaba sobre cómo Patricia había encontrado al hombre perfecto. Los amigos de Octavio contaron anécdotas graciosas de la universidad, de viajes, de momentos que yo nunca supe por qué sucedieron en aquel mundo al cual yo no pertenecía. Nadie mencionó mi nombre. Nadie habló de la madre que crió a Octavio sola. Nadie agradeció los 35 años de sacrificio. Yo era un mueble olvidado en un rincón. La cena fue servida. Entrada de camarones con salsa de mango, plato principal de medallón de filete con costra de hierbas y puré de papas trufado, postre de mousse de chocolate con oro comestible. Mientras los invitados comían y reían, me trajeron un plato simple de pollo con arroz, como si yo fuera empleada, como si yo no mereciera la misma comida que los otros. Comí en silencio cada bocado amargo en mi garganta. Entonces comenzó el baile. Octavio y Patricia abrieron la pista con un vals ensayado. Se movían con elegancia, sincronizados, perfectos. Los invitados los rodearon aplaudiendo. Las luces se apagaron. Todo era mágico. Después del vals, Patricia bailó con su padre. Octavio debería bailar con la madre. Era la tradición, pero los minutos pasaban y nadie venía a buscarme. Octavio bailaba ahora con Esmeralda, después con la abuela de Patricia, después con las tías, pero no conmigo. Me quedé sentada en mi mesa escondida, viendo a mi hijo bailar con todas las mujeres importantes de su nueva vida, mientras yo permanecía invisible detrás de las plantas decorativas. Entonces, decidí levantarme. Yo no me quedaría escondida ni un minuto más. Caminé en dirección a la pista de baile, abriendo camino entre los invitados. Algunos me miraron con curiosidad, otros con desdén, pero continué caminando hasta llegar donde estaba Octavio. Él conversaba con un grupo de amigos, copa de champaña en la mano, riendo de algún chiste que yo no escuché. Octavio, llamé suavemente. Él se volteó. El rostro de él cambió inmediatamente. La sonrisa desapareció. Los ojos de él se endurecieron. «Mamá, ¿qué está haciendo la señora aquí?», dijo como si yo fuera una intrusa, como si yo no tuviera el derecho de estar en el casamiento de mi propio hijo. Pensé que tal vez podríamos bailar, dije, tratando de sonreír. Es tradición que el novio baile con la madre. Los amigos de Octavio se quedaron en silencio. Yo podía sentir sus miradas evaluándome, midiendo mis ropas simples, mis zapatos modestos, mi cabello sin el toque de un estilista profesional. Una de las mujeres, con un vestido color champán cubierto de lentejuelas, susurró algo a su acompañante, y los dos rieron discretamente. Octavio me miró como si yo hubiera acabado de pedir algo imposible, como si yo hubiera pedido que él renunciara a todo lo que tenía. «Mamá, ahora no es una buena hora. Estoy con mis amigos. Solo un baile», insistí, sintiendo mi voz fallar ligeramente. «Un baile corto. Es tu casamiento, hijo. Nuestra última oportunidad de compartir algo especial». Él apretó la mandíbula. Uno de sus amigos carraspeó incómodamente y se alejó con su pareja. Los otros también comenzaron a dispersarse, como si mi presencia fuera un mal olor que los obligara a buscar aire fresco. «Hablamos sobre esto después», Octavio dijo finalmente. «Ahora tengo que darle atención a los invitados importantes. Vuelva a su mesa, por favor. Vuelva a su mesa como si yo fuera una niña desobediente, como si yo no tuviera el derecho de estar de pie en el mismo espacio que él». Algo dentro de mí se quebró en aquel momento, pero no era dolor. Era claridad, una claridad fría y cortante como hielo. «Está bien, Octavio», dije con la voz suave pero firme. «Entiendo perfectamente». Di media vuelta y caminé de vuelta hacia mi mesa escondida.
Cada paso era una despedida. Cada paso me alejaba, no solo físicamente, sino emocionalmente, del hijo que yo había criado o del hijo que yo pensaba haber criado. Me senté y observé. La fiesta continuaba, la música tocaba, las personas bailaban, comían pastel de 5 pisos decorado con flores de azúcar. Brindaban con champán que costaba 300 pesos la botella. Tomaban fotos bajo luces perfectamente posicionadas, y yo era invisible. Pasaron 2 horas más. Nadie se acercó para hablar conmigo. Ningún familiar de Patricia, ningún amigo de Octavio, ni siquiera los meseros me prestaban atención, más allá de recoger platos vacíos. Entonces, sucedió algo que cambiaría todo. Esmeralda se levantó de su mesa. Usaba un vestido color perla, cubierto de pedrería, un collar de diamantes auténticos en el cuello y una expresión de alarma en el rostro. Caminó rápidamente hasta Patricia y susurró algo en su oído. Patricia palideció. Ambas comenzaron a buscar algo frenéticamente. En cuestión de minutos, Esmeralda subió al escenario y tomó el micrófono. La música paró. Todos los invitados se voltearon hacia ella. «Disculpen la interrupción», dijo con la voz temblorosa, pero audible para todos. «Necesito informar que ocurrió un incidente muy infeliz. Mi collar de esmeraldas, una joya de familia evaluada en 80,000 pesos, desapareció. Lo dejé en el tocador de la novia durante la ceremonia y ahora no está allí». Un murmullo recorrió el salón. Las personas comenzaron a mirarse con sospecha y curiosidad. Esmeralda continuó. «Entiendo que esto sea vergonzoso, pero necesito pedir la cooperación de todos. El equipo de seguridad revisará discretamente las áreas comunes. Si alguien vio algo sospechoso, por favor denuncie inmediatamente». Mi corazón comenzó a latir más rápido, no porque yo supiera algo sobre el collar, pero porque reconocía aquella mirada en los ojos de Esmeralda, aquella mirada que buscaba un chivo expiatorio. Y cuando los ojos de ella se posaron en mí, supe exactamente lo que estaba por venir. Ella bajó del escenario y caminó directamente hacia mi mesa. Patricia y 3 de sus amigas la siguieron. Detrás de ellas venía Octavio con expresión confusa, y detrás de todos, curiosos y murmurando, al menos 50 invitados se acercaron para presenciar el espectáculo. «Amalia», dijo Esmeralda con la voz dulce, pero los ojos de acero. «Necesito hacer algunas preguntas a la señora». «Claro», respondí manteniendo la calma, «en lo que necesite». Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que ya había elegido su presa. ¿La señora fue al tocador de la novia en algún momento de la tarde? No era una pregunta, era una acusación disfrazada. «No, no fui. Estuve aquí en mi mesa prácticamente toda la noche». Una de las amigas de Patricia, una mujer alta con cabello rubio platinado, se adelantó. «Yo la vi», dijo, apuntándome con un dedo de uña perfectamente hecha. «Yo la vi cerca de los baños hace unas 2 horas. Ella andaba con prisa». «Fui al baño», respondí, sintiendo la trampa cerrarse, como cualquier persona normal haría. Eso no significa que yo haya entrado en el tocador de la novia. Esmeralda dio un paso más cerca. Ahora estaba tan próxima que yo podía sentir el olor de su perfume caro. Una fragancia que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. «Amalia, yo entiendo que su situación económica es complicada. Sé que la señora trabajó muy duro toda la vida. Sé que las cosas no han sido fáciles para la señora. Y yo entiendo que estar rodeada de tanto lujo puede ser tentador». La sangre me subió a la cabeza. Ella estaba insinuando que yo había robado el collar frente a todos, frente a mi hijo. Yo no toqué su collar, Esmeralda. Ni siquiera sabía que la señora lo había dejado en algún lugar. Patricia se adelantó. Los ojos de ella, que habían sido fríos desde que la conocí, ahora ardían con algo peor que frialdad. Ardían con desprecio. Seamos honestas, Amalia. La señora estuvo incómoda toda la noche, escondida en esta mesa. Claramente no pertenece a este ambiente. Tal vez vio una oportunidad y la agarró. Tal vez pensó que nadie lo notaría. Más invitados se acercaron.
Ahora éramos el centro de las atenciones. 300 pares de ojos fijos en la mujer pobre, acusada de robar en el casamiento de su propio hijo. Busqué la mirada de Octavio. Él estaba parado detrás de Patricia con el rostro pálido, los puños cerrados a los lados del cuerpo. Esperé. Esperé que él dijera algo, que me defendiera, que dijera a todos que la madre de él nunca robaría nada. Pero Octavio permaneció en silencio. «Mamá», dijo finalmente con la voz débil, «la señora solo necesita dejarlas revisar su bolso. Si no tiene nada que esconder, no hay problema, ¿cierto?». Aquellas palabras me atravesaron como cuchillos. Mi propio hijo dudaba de mí. Mi propio hijo creía que yo era capaz de robar. «Pueden revisar lo que quieran», dije con la voz temblorosa de rabia contenida. «No van a encontrar nada porque yo no tomé nada». Esmeralda extendió la mano. «Deme su bolso». Yo entregué mi pequeño bolso de mano color beige. Ella lo abrió frente a todos, vaciando el contenido sobre la mesa. Mi cartera con 30 pesos en dinero, un pañuelo, un lápiz labial barato, las llaves de mi apartamento, una fotografía antigua de Octavio de cuando tenía 5 años, nada más. Esmeralda frunció el ceño, claramente decepcionada por no encontrar pruebas. Esmeralda vació mi bolso completamente, revisando cada compartimiento con dedos ansiosos. Nada, absolutamente nada. Yo debería haber sentido alivio, pero lo que sentí fue algo mucho más profundo. Sentí la humillación de ser revisada como una criminal frente a 300 personas. Sentí el peso de cada mirada juzgándome. Sentí la traición de mi propio hijo, que no había movido un dedo para impedir aquello. «Tal vez la señora lo escondió en otro lugar», dijo Patricia con voz venenosa. «Tal vez lo dejó en el baño o en el carro o se lo entregó a alguien para sacarlo del local». «Esto es ridículo», respondí, sintiendo las lágrimas queriendo brotar, pero las contuve. Yo no les daría ese placer. Yo no hice nada y exijo que paren de acusarme sin pruebas. ¿Sin pruebas?, repitió Esmeralda con una risa amarga. La prueba es que la señora es la única persona aquí que tendría motivos para robar. La única que necesita desesperadamente dinero. El círculo de invitados a nuestro alrededor se había expandido. Ahora éramos la atracción principal de la noche. Yo podía oír los murmullos, las especulaciones, los juicios. Una mujer con un sombrero color lavanda susurró algo a su marido que terminó con la palabra vergonzoso. Un hombre mayor sacudió la cabeza mientras me miraba con pena mezclada con desdén. «Octavio, por favor», dije, volteándome hacia mi hijo. «Diles que tú me conoces. Diles que yo jamás haría una cosa de esas». Él evitó mi mirada. Los ojos de él se fijaron en el piso, como si allí pudiera encontrar las palabras que no se atrevía a decir. «Mamá, yo no sé qué pensar. El collar desapareció, alguien lo tomó y la señora...». Él paró, pero el daño ya estaba hecho. Mi propio hijo dudaba de mí. Después de 35 años de sacrificio, de noches sin dormir, de trabajar hasta que mis manos sangraran, de darle todo lo que yo tenía y todo lo que yo era, él dudaba de mí. «¿Yo qué, Octavio?», lo confronté, dando un paso en su dirección. Termina la frase. «¿Yo soy pobre? ¿Entonces debo ser ladrona? ¿Es eso lo que piensas? ¿Es eso lo que permitiste que ellos creyeran?». Él finalmente me miró a los ojos, y lo que vi allí me destruyó. Vi vergüenza. No vergüenza de dudar de mí, vergüenza de mí. Vergüenza de tenerme como madre, vergüenza de que todos esos invitados importantes supieran que él venía de una mujer que limpiaba pisos. Yo no estoy diciendo que la señora es ladrona, mamá, pero tiene que admitir que la situación parece mala. El collar desapareció y la señora estaba cerca del área. Si simplemente cooperara con la revisión. ¿Una revisión?, exploté. Revisaron mi bolso frente a todos como si yo fuera una delincuente. ¿Qué más quieres que haga, Octavio? ¿Que me desnude aquí frente a tus amigos ricos para probar que no tengo nada escondido? El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraban con expresiones que iban del shock al disgusto. Esmeralda aprovechó el momento. Si la señora no tiene nada que esconder, entonces no le importará que llamemos a la policía,
Ellos pueden hacer una búsqueda más minuciosa, revisar su carro, sus ropas, tal vez hasta su casa. Mi casa. La idea de que aquellas personas invadirían el único espacio que era verdaderamente mío, me llenó de una furia que yo no sabía que poseía. No van a revisar nada, dije, con una voz que sonaba extraña. Yo no soy ladrona y no voy a permitir que me traten como tal, solo porque no tengo el mismo dinero que ustedes. Patricia soltó una risa cruel. Ah, entonces es sobre dinero. Finalmente lo admites. Estás resentida. Resentida porque Octavio se casó con alguien de una posición mejor. Resentida porque ya no eres el centro de su mundo. Las palabras de ella eran como látigos, pero había una verdad distorsionada en ellas que dolía aún más. No era que yo estuviera resentida por causa del dinero. Yo estaba destrozada porque mi hijo había elegido este mundo falso en vez del amor real que yo le había dado. No tiene nada que ver con dinero, respondí tratando de mantener la compostura. Tiene que ver con respeto, con dignidad, con recordar de dónde vienes y quién te trajo hasta aquí. Octavio dio un paso en mi dirección. El rostro de él estaba rojo, las manos temblaban y en sus ojos yo vi algo que nunca había visto antes. Vi rabia, rabia direccionada hacia mí. Basta, mamá. La señora está arruinando mi casamiento. Está haciendo un papelón frente a todos nuestros invitados. ¿No puedes simplemente cooperar y dejar que esto se resuelva tranquilamente? ¿Arruinando tu casamiento? Repetí, sintiendo cada palabra ser un clavo en mi corazón. Yo estoy arruinando tu casamiento. ¿No la mujer que me acusó de ladrona sin pruebas? ¿No las personas que me trataron como basura desde que llegué? Yo soy el problema. Sí, gritó Octavio perdiendo el control. Finalmente, sí, la señora es el problema. Siempre fue el problema, siempre avergonzándome con su pobreza, con sus ropas baratas, con su forma de hablar, con su existencia. El salón entero quedó en silencio. Hasta la música de fondo había parado. 300 personas contuvieron la respiración, testigos de cómo un hijo destruía a la madre con palabras que jamás podrían ser borradas. Yo nunca pedí que la señora hiciera todos esos sacrificios, continuó Octavio con la voz embargada, pero llena de veneno. Yo nunca pedí que la señora trabajara limpiando casas. Yo nunca pedí que la señora viviera como pobre. La señora hizo eso porque quiso, porque le gustaba ser la mártir, la pobre madre sufrida, y ahora quiere que yo cargue esa culpa para siempre. Cada palabra era una puñalada, pero la peor aún estaba por venir. Yo deseé 1000 veces que mi padre no nos hubiera abandonado, no porque lo necesitara, sino porque así, tal vez la señora habría tenido otra persona a quien aferrarse, otra persona para ahogar con su amor patético. Las lágrimas finalmente brotaron de mis ojos. Yo no pude contenerlas más, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de despertar, de ver finalmente con claridad total quién mi hijo realmente era. Octavio, susurré, tú no sabes lo que estás diciendo. Yo sé exactamente lo que estoy diciendo, respondió. Estoy diciendo que estoy cansado de la señora, cansado de sus expectativas, cansado de su necesidad constante de validación, cansado de sentir que le debo algo solo porque decidió ser madre soltera. Patricia puso la mano en el hombro de él, como animándolo a continuar. Esmeralda sonreía sutilmente. Ellas estaban disfrutando aquello, estaban disfrutando de verme destruida. Y si la señora quiere saber la verdad, continuó Octavio, acercándose aún más. Si realmente tomó aquel collar, sinceramente yo no me sorprendería, porque siempre fue así, siempre tomando mi tiempo, tomando mi energía, tomando mi vida entera para llenar el vacío de la suya. Levanté mi mano, no para golpear, apenas para pararlo, apenas para hacer que las palabras cesaran. Pero Octavio interpretó el gesto de otra manera. ¿Qué va a hacer?, gritó. Va a golpearme. Va a mostrar a todos aquí qué tipo de persona es la señora realmente. Y entonces, él hizo algo que jamás podré olvidar, algo que cambió todo para siempre. Octavio levantó la propia mano y me golpeó. Una bofetada seca y fuerte que hizo que mi cabeza se volteara hacia el lado.
El sonido resonó en el silencio absoluto del salón. Alguien gritó. Una mujer contuvo un sollozo. Un hombre murmuró algo incrédulo. Pero yo no sentí dolor físico. Sentí algo mucho peor. Sentí el último hilo que nos conectaba romperse para siempre. Me quedé paralizada con la mejilla ardiendo y el sabor metálico de sangre en la boca, donde mis dientes habían cortado el interior de mi labio. El silencio en el salón era sepulcral. 300 invitados acababan de presenciar a un hijo agredir a la madre en su propio casamiento. Y nadie dijo nada. Nadie se movió para defenderme. Nadie intervino. Octavio dio un paso hacia atrás, mirando su propia mano, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. El rostro de él palideció, los labios temblaron, pero él no se disculpó. No dijo lo siento. Solo me miró con una mezcla de horror y resentimiento, como si yo hubiera sido la culpable de provocar su violencia. Patricia rompió el silencio primero. Se acercó a Octavio y lo abrazó, como si él fuera la víctima que necesitaba consuelo. «Está bien, querido», susurró lo suficientemente alto para que yo oyera. «Ella te provocó. Todo el mundo vio. Ella estaba atacándote». «Mentira». Yo no había hecho nada más allá de levantar la mano en un gesto de contención, pero la verdad no importaba más. Lo que importaba era la narrativa que ellos estaban construyendo. Yo era la madre pobre y problemática. Él era el hijo exitoso que finalmente se había defendido. Esmeralda se acercó entonces, colocándose entre Octavio y yo como un escudo protector. «Yo creo que es mejor que la señora se retire, Amalia», dijo con la voz fría y controlada. «Claramente la señora bebió demasiado o está alterada. No queremos más escenas desagradables. Por el bien de todos, especialmente por el bien de Octavio, la señora debería irse ahora. Bebió demasiado. Yo ni siquiera había tomado una copa de vino, pero esa sería la historia que contarían después. La madre borracha y violenta que arruinó el casamiento del hijo y tuvo que ser expulsada después de atacarlo». Toqué mi mejilla hinchada y miré a mi hijo por última vez. Busqué en sus ojos algún vestigio del niño que solía abrazarme, del adolescente que me prometía cuidar de mí cuando fuera grande, del joven que me decía que yo era su heroína. Pero aquel niño no existía más. Tal vez nunca había existido de verdad. Tal vez siempre había sido una proyección de mis propias esperanzas y sacrificios. «La señora tiene razón, Esmeralda», dije finalmente, con una voz que sonaba extrañamente calma. «Yo me voy, pero no porque esté borracha o alterada. Yo me voy porque acabo de entender algo muy importante». Miré a Octavio directamente a los ojos. «Acabo de entender que desperdicié 35 años de mi vida criando a un extraño. Alguien que valora más apariencias que el amor, más el dinero que la lealtad, más la aceptación de personas superficiales que el sacrificio de quien le dio la vida». «Mamá», Octavio comenzó, pero levanté la mano para silenciarlo. «No, tú ya no tienes el derecho de llamarme así. Una madre es alguien que importa, alguien cuyo amor es valorado, alguien que es defendida cuando es atacada injustamente. Tú acabas de demostrar que yo no soy nada de eso para ti». Me agaché y recogí las cosas que Esmeralda había tirado de mi bolso. La fotografía de Octavio niño había caído en el piso. Yo la tomé, la miré por última vez y la dejé sobre la mesa. «Quédate con ella», dije. «Es el único recuerdo que quiero dejar aquí, la imagen de un niño que ya no existe más». Di media vuelta y comencé a caminar en dirección a la salida. Cada paso era liberación y agonía al mismo tiempo. Yo podía sentir las miradas de todos siguiéndome. Yo oía los murmullos que comenzaban a elevarse como un coro de juicio. Pero continué caminando con la cabeza erguida, rehusándome a correr, rehusándome a demostrar más debilidad. Cuando llegué a la salida, oí la voz de Patricia a mis espaldas, alta y clara, para que todos oyeran. Bueno, eso fue dramático. Pobre Octavio. Algunos hijos no tienen suerte con las familias que les tocan. Oí risas, risas nerviosas, incómodas, pero risas al final.
Y eso fue la última cosa que vi antes de salir de aquella hacienda de pesadilla. Caminé por la calle oscura sin rumbo. Yo no había llamado un taxi. Yo no había planeado cómo volver a casa. Yo solo necesitaba alejarme de aquellas personas, alejarme de aquel hijo que yo no reconocía más, alejarme de la vida que yo había construido con base en mentiras que yo misma había creído. Caminé por 2 horas bajo la luz de los postes. Mis pies dolían en aquellos zapatos de tacón que yo había lustrado con tanto cuidado. Mi mejilla latía donde Octavio me había golpeado, pero el dolor físico era nada comparado con el dolor en mi pecho, un dolor tan profundo que yo sentí que me ahogaría. Finalmente llegué a un paradero de autobús y me senté en el banco de plástico. Eran las 2 de la mañana. No había autobuses en aquel horario, pero no me importaba. Yo solo necesitaba sentarme, solo necesitaba respirar. Tomé mi celular. Había 3 llamadas perdidas de Octavio y 7 mensajes de texto. Los leí con las manos temblorosas. El primero decía: «Mamá, ¿dónde está la señora? Patricia está preocupada». Mentira, Patricia estaba celebrando mi ausencia. El segundo: «No se vaya así. Las personas están hablando. La señora me está haciendo quedar mal». Todo continuaba siendo sobre él, sobre su imagen, sobre cómo mi dolor lo afectaba. El tercero: «Si la señora no vuelve, voy a presumir que tomó el collar. La policía la va a buscar». Una amenaza. Mi propio hijo me estaba amenazando. Los otros mensajes eran variaciones de la misma cosa. Falsa preocupación mezclada con acusaciones. Manipulación disfrazada de cuidado. Borré todos los mensajes sin responder. Bloqueé el número de él. Bloqueé la existencia de él de mi vida con la misma facilidad con que él había bloqueado mi valor de la de él. Aquella noche, sentada en aquel paradero de autobús vacío, tomé la decisión más importante de mi vida. Yo no volvería a casa. No volvería a aquella vida de sacrificio no apreciado. Yo no volvería a ser la madre invisible que vivía para validar la existencia de un hijo ingrato. Yo iba a desaparecer. Tomé mi cartera y conté el dinero que tenía. 30 pesos en dinero. Pero en mi cuenta bancaria, en las cuentas que Octavio jamás supo que existían, yo tenía casi 2 millones de pesos esperándome. Inmuebles a mi nombre, inversiones que yo había mantenido en secreto por décadas. Durante 35 años, yo había vivido como pobre para enseñar valores a mi hijo, pero esa lección había fallado estrepitosamente. Él no había aprendido humildad, había aprendido desprecio. No había aprendido gratitud, había aprendido vergüenza. Ahora era la hora de vivir para mí, de ser quien yo realmente era, de parar de esconderme detrás de la fachada de pobreza que yo había construido con las mejores intenciones, pero los peores resultados. Cuando el sol comenzó a nacer, caminé hasta un cajero automático. Saqué el máximo permitido, 500 pesos. Luego, caminé hasta un hotel modesto pero limpio. Alquilé una habitación por una semana. Tomé un baño largo, dejando que el agua caliente lavara no solo la suciedad, sino también los restos de mi vida anterior. Me miré en el espejo. Mi mejilla estaba morada e hinchada. Yo tendría un hematoma feo por semanas, pero cuando me miré a los ojos, vi algo que no veía hacía años. Vi determinación, vi fuerza, vi a una mujer que acababa de liberarse de cadenas que ella misma había puesto. Los días siguientes no salí de aquella habitación de hotel. Pedí comida por delivery, mantuve las cortinas cerradas, dejé mi celular descargarse y no lo recargué. Yo necesitaba aquel silencio. Yo necesitaba aquel espacio vacío donde pudiera pensar sin el peso de 35 años de sacrificio aplastando mi pecho. En el tercer día, finalmente me senté frente a la computadora del lobby del hotel. Abrí mi correo electrónico y comencé a hacer lo que debía haber hecho años atrás. Contacté a Enrique, el gerente bancario que administraba mis cuentas secretas. Le expliqué brevemente que necesitaba liquidar todo, vender los inmuebles, transferir el dinero a nuevas cuentas en otro estado.
Él hizo preguntas, preocupado, pero yo fui firme. Una semana después, todo estaba en movimiento. Los inmuebles estaban en proceso de venta. El dinero estaba siendo transferido. Mi vida antigua estaba siendo desmontada pieza por pieza. Y yo, sentada en aquel cuarto de hotel anónimo, sentía algo que no había sentido en décadas. Sentía paz. No era felicidad, todavía no. Era la paz que viene de finalmente tomar una decisión, de finalmente elegir a mí misma después de toda una vida eligiendo a otros. 2 semanas después del casamiento, yo estaba en un autobús rumbo a otra ciudad, 2000 kilómetros de distancia. Llevaba apenas 2 maletas, una nueva identificación conseguida a través de contactos que Enrique tenía, y 2.5 millones de pesos en cuentas que nadie más sabía que existían. Llegué a una ciudad costera que había visitado una vez, décadas atrás, cuando aún soñaba con una vida diferente. Alquilé un apartamento pequeño pero confortable con vista al mar. Todas las mañanas me despertaba con el sonido de las olas. Los primeros meses fueron los más difíciles. Yo tenía que recordarme constantemente de no llamar a Octavio, de no verificar sus redes sociales, de no buscar noticias sobre él. Comencé a descubrir quién era yo sin ser madre. Tomé clases de pintura, algo que siempre quise hacer. Hice voluntariado en un refugio para mujeres. Hice amigas. Y lentamente, muy lentamente comencé a sanar. Pasaron 8 años. 8 años en que Amalia, la madre sacrificada, murió. Y una nueva Amalia nació. Conocí a Fabián Gutiérrez, socio de una empresa de eventos de lujo. Invertí 500,000 pesos en el negocio. En 2 años, habíamos duplicado nuestro valor. Yo me convertí en directora creativa de Momentos Eternos, la empresa de eventos más prestigiosa de la región. Y entonces llegó la invitación. Esmeralda Morales quería contratar nuestra empresa para un gala benéfico. El valor del contrato, 2 millones de pesos. Cuando vi su nombre, mi corazón casi se detuvo, pero algo dentro de mí quería aquella oportunidad. Quería que ellos me vieran, no como Amalia la madre pobre, sino como Amalia Ferreira, empresaria exitosa. La noche del gala llegó. Yo usaba un vestido color plateado que costó 8,000 pesos. Mi cabello estaba peinado profesionalmente. Yo no parecía la Amalia de 8 años atrás. Vi a Esmeralda llegar, impresionada con la decoración, y entonces lo vi. Octavio. Ahora con 43 años, cansado, con peso extra, cabello grisáceo. Patricia a su lado, hermosa, pero con líneas duras de insatisfacción alrededor de su boca. Después del evento perfecto, me acerqué a la mesa de ellos. «Disculpe», dijo Patricia como si yo fuera mesera. «¿Podría traer más vino?» En realidad, respondí con voz suave pero firme. «Yo no soy mesera. Soy Amalia Ferreira, directora creativa de Momentos Eternos, la empresa responsable por este evento». Octavio me miró. Los ojos de él se ampliaron lentamente. «Mamá», susurró. «Hola, Octavio», dije manteniendo mi voz profesional. Han pasado 8 años. Patricia finalmente me reconoció. La señora es la madre de él, pero se ve completamente diferente. Como dije, respondí calmadamente. Estoy trabajando. Este es mi evento. Esmeralda se acercó, pálida al reconocerme. La confrontación fue tensa. Octavio intentó disculparse, pero yo no estaba interesada. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dije. Durante 35 años escondí que tenía dinero, 2 millones de pesos en herencia. Viví como pobre para que aprendieras valores. Y aprendiste vergüenza. El rostro de Octavio se puso blanco. Aquellos 2 millones se convirtieron en 5 millones, continué. Invertí en negocios en esta empresa. Todo lo que asumieron que yo no era capaz de entender. Les expliqué que no vine por venganza, sino porque necesitaba saber si verlo aún me dolía. Y la respuesta es no. Todo lo que siento es tristeza por el hombre infeliz en que te convertiste. Octavio preguntó si había alguna forma de arreglar las cosas. Yo respondí honestamente, no lo sé. Tal vez con tiempo, pero no será hoy, y tal vez nunca sea. Me alejé,
dejándolo con lágrimas en los ojos. El evento continuó perfectamente. Fabián estaba extasiado con el éxito. Nuevos contratos llegaban. Aquella noche, de vuelta en mi apartamento frente al mar, me senté en el balcón con una copa de vino. El océano brillaba bajo la luna. Pensé en Octavio, en Patricia, en Esmeralda. Pensé en la mujer que fui y en la mujer que me convertí. No sentí triunfo ni satisfacción vengativa. Sentí algo mucho más profundo y más verdadero. Sentí libertad. Libertad de vivir para mí misma. Libertad de ser quien realmente era. Y mientras el océano susurraba su canción eterna, comprendí algo fundamental. La venganza más poderosa no es destruir a quien te lastimó. Es reconstruirse tan completamente que ellos se vuelvan irrelevantes en tu historia. Es convertirse en alguien tan pleno, tan realizado, tan genuinamente feliz, que cuando finalmente te encuentras con tu pasado, todo lo que sientes es indiferencia. Octavio me había destruido aquella noche, pero de esas cenizas yo había construido algo que él nunca tendría, una vida vivida en mis propios términos. Y eso comprendí mientras observaba el mar. Era el mejor final posible para mi historia.